Buenos días. Me permito hoy conversar un poco acerca de lo que son las estrategias biotecnológicas con plantas modificadas para la remediación de suelos contaminados con metales pesados. El objetivo general de esta charla es evaluar el uso de plantas genéticamente modificadas para mejorar la capacidad de remediación ambiental en suelos contaminados con metales pesados, con el fin de proponer soluciones sostenibles y efectivas para la restauración de ecosistemas degradados. Algunos de los objetivos específicos son los siguientes. Primero, enumerar metales pesados tradicionales y emergentes más frecuentes en el ambiente y sus efectos en la salud pública. Dos, reconocer la presencia y distribución de metales pesados en suelos agrícolas como un problema relevante. Tres, identificar algunas plantas bioremediadoras con potencial para la acumulación de metales pesados en condiciones específicas. Cuatro, examinar casos exitosos de uso de plantas genéticamente modificadas en la remediación de suelos contaminados. Y cinco, investigar técnicas de ingeniería genética que potencien la eficacia bioremediadora de plantas en suelos contaminados. A manera de introducción, vamos a definir lo que es la fitorremediación. Se conoce como fitorremediación el uso de las plantas y sus microorganismos asociados para remediar suelos, sedimentos y aguas subterráneas, emergiendo como una tecnología de bajo costo y amigable con el ambiente. Dependiendo del lugar en el que ocurre el fenómeno de remediación, se dan varios tipos: la fitoextracción, la fitoestabilización, la fitodegradación, la fitoestimulación y la fitovolatilización. Algunas de las ventajas que tiene la fitorremediación es que es estéticamente agradable, es de gran aceptación, es una buena alternativa verde, provoca pocas perturbaciones en el medio ambiente, ya que evita la erosión y sobre todo evita la lixiviación de los metales una vez que han sido extraídos. Entre los metales pesados más importantes tenemos los que se señalan acá en la tabla periódica y se definen como aquellos elementos con masa atómica y densidad relativamente alta. Normalmente se considera un metal pesado si su masa atómica está en el rango de 63,5 a 200,6 gramos por mol y tienen una densidad superior a los 5 gramos por centímetro cúbico. Los metales pesados pueden aparecer por contaminación natural. Por ejemplo, en Costa Rica se presentan concentraciones de arsénico en un 40% de su territorio. Eso está impactando muchísimo lo que es la zona norte y la región chorotega, pero no se puede atribuir a el efecto del ser humano la contaminación por arsénico en Costa Rica. Por otra parte, tenemos la contaminación antropogénica. Esta es debida a que los metales pesados, a pesar de que se encuentran en minerales formando compuestos químicos muy inestables y muy inertes, una vez que son extraídos y transformados en los elementos metálicos y aplicados en el desarrollo de diferentes aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, estos se separan en forma pura y una vez que se utilizan o que cumplen su vida útil en el mercado, vuelven a la naturaleza de forma concentrada y ahí es donde pueden convertirse en iones que fácilmente son absorbidos por los diferentes seres vivos que se encuentran en el medio ambiente. Esta contaminación puede ocurrir a través de algunas rutas, por ejemplo, cerca de las minerías, por las aguas de riego, a través de las aguas residuales, por medio del uso de agroquímicos, en fundidoras, en el sector industrial en general, en incineradoras y en cementeras. En estado libre y concentrado en disolución, los metales pesados son fácilmente absorbibles por la mayoría de los seres vivos del medio ambiente, desde los microorganismos que constituyen el inicio de las cadenas tróficas hasta organismos de gran tamaño como lo que son las plantas y animales, y por supuesto el ser humano como tal. Algunos hechos asociados a la fitorremediación de suelos son los siguientes. Primero, la tolerancia de las plantas a altas concentraciones de iones de metales pesados depende de la naturaleza de la planta y su especie. La estructura anatómicas son heredables e incluyen la absorción y translocación de los elementos en vacuolas. Y además se conocen en la actualidad unas 400 especies de planta que son naturalmente consideradas como hiperacumuladoras de metales pesados. Los mecanismos mediante los cuales ocurre esta fitorremediación son los siguientes. Primero, los metales se pueden mantener en solución mediante agentes quelantes, tales como ácidos orgánicos, filoquelatinas y derivados del glutatión. También algunos elementos de bajo punto de ebullición, como el mercurio, el arsénico y el selenio, son extraídos y eliminados en forma de gases o vapores metálicos mediante fenómenos como la fitovolatilización que se mencionó anteriormente. Algunos otros metales son modificados químicamente, con lo que se reduce su toxicidad. Por ejemplo, los iones de arsénico 5, 3 son transformados en arsénico 5 o los iones de mercurio 2 son transformados en mercurio metálico. Aquí es donde las plantas transgénicas aparecen, ¿verdad? Porque hay diferentes enfoques biotecnológicos para mejorar esa capacidad
bioremediadora que tienen ciertas plantas. Se puede, por ejemplo, mejorar utilizando microorganismos, usando nanomateriales, utilizando métodos proteómicos o aplicando enfoques genómicos. El principio es que lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los genes presentes en las especies hiperacumuladoras de metales pesados y cómo transferirlos a especies de rápido desarrollo y crecimiento. ¿Por qué se hace esto? Porque hay diferentes limitaciones de las plantas hiperacumuladoras. Se enumeran las siguientes cuatro. Primero, muchas de ellas son específicas para solo un metal o solo un ion. También, estas plantas crecen solo bajo condiciones climáticas y edáficas muy precisas. También se puede dar una lenta y pobre producción de biomasa, es decir, un crecimiento y desarrollo muy lento. Y por último, podría ser que el ciclo de vida que tienen sea muy corto. Algunos ejemplos de plantas que son o que se han utilizado como plantas transgénicas incluyen la Nicotiana tabacum, la Beta vulgaris, Arabidopsis thaliana, Brassica juncea y Populus tremula. A estas plantas se le han introducido genes de espinaca, de Astragalus bisulcans o de algunas levaduras como Saccharomyces cerevisiae o bacterias como Streptococcus thermophilus y Staphylococcus aureus. Un ejemplo es lo que ocurre con el caso de los genes hiperacumuladores del arroz. Estos se extraen, se transfieren al tabaco y una vez presentes en el tabaco, encontramos que la capacidad fitorremediadora de esta planta para el zinc, el cadmio y el arsénico es muy superior. Algunas de las técnicas aplicables en estos casos son las transformaciones mediadas por Agrobacterium tumefaciens, el bombardeo de partículas, los sistemas de electroporación y por último la edición genética. Esta edición genética puede ser de tres tipos principales. La primera es el uso de nucleótido dedo de zinc o la técnica ZFN, la transformación mediada por TALEN y la transformación mediada por CRISPR-Cas9. ¿Cómo ocurre el mecanismo Cas9 CRISPR? Bueno, primero que todo, la proteína Cas9 forma un complejo con la guía ARN en la célula. El complejo se une a la secuencia genómica correspondiente adyacente a un espaciador que aparece en la figura como un segmento amarillo. El complejo Cas9-RNA corta la doble hélice del ADN y el ADN programado puede ser insertado en el corte, lo cual permite la edición precisa de genes. Los resultados del laboratorio muestran que esta capacidad es bastante potenciada en el caso de algunas plantas a las cuales se le ha hecho la transferencia de estos genes. Un problema que queda por resolver es qué hacer con las plantas una vez que han hiperacumulado los diferentes metales. Bueno, para esto se proponen varias vías, entre ellos volver a recuperar los elementos absorbidos que tienen aplicaciones industriales o utilizarlos como tal en lo que sería el uso o la aplicación como biocatalizadores o catalizadores, también como materiales antibacteriales, absorbentes ambientales, capacitores o en algunas aplicaciones de ingeniería química. Las conclusiones alcanzadas con el desarrollo de este trabajo incluyen las siguientes. Primero, los metales pesados más comunes son arsénico, cobre, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc. Y con el desarrollo tecnológico han aparecido algunos elementos emergentes tales como los elementos lantánidos y radionucleidos como uranio y plutonio. También los metales pesados son nocivos para la salud humana y el ambiente porque comparten algunas características físico-químicas como el radio y la carga iónica con elementos totalmente inocuos para la vida, tales como el calcio, el fósforo, el sodio y el potasio. La capacidad fitorremediadora se debe a la producción de sustancias quelantes de los iones tóxicos presentes en el suelo que luego son transportadas a estructuras especializadas. Y precisamente este tipo de capacidades son las que se buscan en los genes. No todas las plantas con potencial fitorremediador tienen la capacidad de crecer y desarrollarse rápidamente, por lo cual las técnicas de la ingeniería genética se presentan como una alternativa para extraer y transferir estos genes deseables a especies de crecimiento rápido. Una de las principales herramientas es el uso de Agrobacterium tumefaciens y un ejemplo es el uso de los genes de rosa en el tabaco para la fitoextracción de cadmio en suelos contaminados. Finalmente, el sistema CRISPR-Cas9 se considera una de las mejores herramientas para la edición de genes que ha mostrado gran versatilidad y aplicabilidad en el caso de la creación de estrategias para la bioremediación de diferentes metales pesados. Estas son algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este trabajo y se agradece su amable atención a la presente charla. Muchas gracias.